En su carta número 11, el hermano Lawrence escribe a su amigo: estimado amigo, ya que estás tan interesado en conocer cómo logré la capacidad que Dios me concedió de estar en su presencia, trataré de explicártelo. No obstante, debo rogarte que no muestres mi carta a nadie. Si pensara que vas a permitir que alguien la lea, no consideraría el asunto. A pesar de todo, mi deseo de que crezcas espiritualmente. Aunque encontré varios libros que describen cómo conocer a Dios y madurar en la vida cristiana, creí que solo servirían para confundir mi alma. Lo que deseaba era simplemente pertenecer totalmente a Dios. Por eso decidí dar todo para lograr la más grande bendición en cambio: conocer a Dios. Me entregué por completo a Dios, acepté el perdón de mis pecados y después renuncié a todo lo que le ofendiera. Comencé a vivir como si no hubiera nadie más en el mundo que Dios y yo. A veces pensaba que era como un delincuente delante de Él, mi juez. Otras ocasiones lo miraba como mi padre. Traté de guiar mi corazón en esa relación entre padre e hijo, tanto cuanto pude, solamente adorándolo. Sostuve mi espíritu en su presencia santa y lo llamaba cuando iba por mal camino. Este ejercicio era bastante difícil. Aún lo podía continuar cuando estaba involuntariamente distraído. Ocupé en este ejercicio espiritual mucho de mi tiempo, mientras trabajaba, al igual que cuando estaba a solas con Él. En todo tiempo, cada hora y cada minuto, saqué de mi espíritu todo lo que podía desviarme de pensar en Dios. Esta ha sido mi rutina diaria desde que comencé a caminar con el Señor. Aunque a veces la practico tímidamente y con muchos errores, todavía estoy bendecido por ella. Todo esto se debe a la gran bondad y misericordia de Dios. En realidad no podemos hacer nada sin Él. Pero cuando fielmente nos mantenemos en su presencia santa y siempre recordamos que Dios está ante nosotros, evitamos ofenderlo, por lo menos de manera voluntaria. Entonces podemos tener la santa libertad de pedirle la gracia que necesitamos. Esta práctica de su presencia se vuelve más familiar en nosotros y su presencia se convierte en algo natural. Gracias a Dios por su bondad hacia nosotros. Ahora estamos empezando nuestra sexta lección juntos en este curso de Fundamentos de la Vida Espiritual sobre la formación espiritual. Y esta lección, este estudio nuevo que estamos empezando en este momento, es sobre una nueva disciplina espiritual, la disciplina del estudio. Al iniciar este proceso ahora, yo quiero que ustedes se imaginen una mesa elegante, dispuesta con toda la mejor porcelana y cristalería. Suena el timbre, anunciando el momento de la cena. El aroma de la comida ejerce sobre los invitados una atracción irresistible que los lleva hasta el comedor, donde todos se sientan. Asombrados comentan entre sí los detalles de la celebración y del impresionante despliegue de manjares que están delante de ellos. Pero extrañamente, al cabo de una hora de contemplar los alimentos, los visitantes se levantan y se retiran. Se despiden en la puerta, estrechando la mano de sus anfitriones, y se marchan. Todo estuvo fantástico, expresan agradecidos. La experiencia terminó. Los invitados se alejan en la noche, todavía hambrientos. Nadie comió. Qué extraño, ¿verdad? Este extraño caso de una comida despreciada se repite en muchas iglesias cada domingo y a diario en las vidas de muchos cristianos. La gente va a la iglesia quizás semana tras semana, escuchan la exposición de la palabra de Dios, luego estrechan la mano del ministro y le dicen gracias, el mensaje estuvo fantástico. Pero muchos nunca comen realmente de la palabra de Dios. Entendamos, hermanos, que Dios nos invita a un banquete
un banquete de las Escrituras, un banquete que satisface plenamente y es totalmente adecuado para cada necesidad que nosotros tenemos en la vida. Y en Santiago capítulo 1, versículo 22, el Señor nos dice a través de Santiago que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Dios no dice simplemente, oigan mi palabra. Él nos está diciendo, estudienla, analícenla, medítenla, pónganla en práctica, profundicen su conocimiento de las Escrituras. Y es por eso que ahora estamos entrando en un estudio sobre la disciplina del estudio. Porque nuestra fuente más valiosa en este mundo para conocer la perspectiva de Dios, para conocer su persona y saber cuáles son las cosas que Él quiere que nosotros entendamos bien, que Él considera de importancia en cuanto a su propia persona y nuestra relación con Él, nuestra fuente más valiosa para todo eso es la Biblia. Yo entiendo que si nosotros somos honestos, vamos a admitir que a menudo la Biblia parece bastante alejada de nuestras vidas cotidianas y las preguntas que nosotros hacemos. Sería mucho más fácil si Dios hubiera proporcionado para nosotros una compilación organizada de las respuestas a las 500 preguntas más comunes del ser humano, ¿verdad? Junto con un índice alfabético para buscar con facilidad la pregunta nuestra. No sé por qué Dios no hizo eso. Pero en cambio, en contraste con eso, la Biblia contiene una colección de cosas distintas, de relatos, de historias, de poesía, de epístolas, todos escritos por diversos autores inspirados por Dios a través de un período de más de 1500 años. Hombres de diferentes niveles socioeconómicos que vivían en diferentes países, que estaban viviendo bajo diferentes circunstancias. Los escritores de la Biblia a menudo dan por sentado que sus lectores entienden la geografía, las costumbres y los acontecimientos locales a los cuales hacen mención. Se pone un poco difícil. Si creemos que tenemos que ser expertos, sin embargo, en la geografía y la historia y la teología y otras cosas para sacar provecho de la Biblia, estamos equivocados. Porque si fuera así, nosotros nos inclinaríamos a darnos por vencidos, porque no todo el mundo puede hacer eso. No todo el mundo puede convertirse en un teólogo y tener en sus manos siempre todas esas informaciones profundas acerca de esas cosas de la Biblia. Aunque la Biblia contiene mucho de eso. Pero la Biblia es un diálogo sobrenatural entre Dios y su pueblo, incluyéndonos a nosotros mismos ahora en el siglo XXI. En el proceso de la transformación, el comprometerse cuerpo y alma, y no solamente con nuestros intelectos, a las Escrituras es algo fundamental en la vida cristiana, en la vida espiritual. Y queremos decir que nosotros no tenemos que empezar como expertos en esta ni en cualquier otra área de la vida espiritual. Si fuera así, nunca empezaríamos nada. Tenemos que empezar como niños, como bebés, infantes, y empezar a gatear antes de caminar, y aprender a caminar antes de correr. Vamos progresando. Hemos dicho en nuestra definición de lo que es la vida espiritual que es un proceso en el cual estamos participando ahora nosotros con Dios en sus manos. Y Él nos está dando formación. Ahora, cuando pensamos en la Biblia, cuando ustedes piensen en la Biblia, ¿cuáles son las cosas que vienen a su mente? Piensen, mediten en eso. Y también respondan por lo menos interiormente la siguiente pregunta. ¿Cómo describiría usted sus experiencias con la palabra de Dios hasta este momento? Y no tengan miedo de
incluir cosas negativas. Es decir, bueno, a veces cuando me pongo a leer la Biblia, la encuentro bastante aburrida. No entiendo por qué esa parte está ahí, no le saco provecho. Eso sucede a muchos. Me sucede a mí también a veces. Cuando estamos leyendo ahí en Crónicas, en algún lugar, y encontramos 7, 8 capítulos de genealogías, fulano engendró a fulano, fulano engendró a fulano, y fulano engendró a fulano. 8 capítulos de eso. Bueno, entiendo que me están diciendo que están aburridos, que no entienden esas cosas. Podemos tener a veces cosas negativas. Podemos decir o sentir frustrados con nuestro estudio porque quizás no sabemos hacerlo de manera organizada. Podemos sentirnos enojados quizás o incómodos. Pero hay también muchas experiencias positivas. Ojalá que las haya en nuestros estudios de la Biblia, en nuestros encuentros con Dios en las Escrituras. Ahora, empezando este estudio, una primera pregunta que debemos de responder es ¿qué es el estudio? Cuando hablamos del estudio como disciplina espiritual, ¿de qué estamos hablando? Y ya nosotros cubrimos más o menos este punto en el vistazo que dimos a las disciplinas espirituales en la lección número 3. Pero vale la pena refrescar nuestras memorias y nuestras mentes en este momento. Hemos dicho que el estudio de la palabra de Dios no es lo mismo que la lectura devocional nuestra. Estamos haciendo distinción entre lo que es la lectura formativa y la lectura informativa. Les quiero compartir nuevamente una cita que tomé de un autor donde él dice la lectura formativa, la que queremos enfocar en este estudio de la disciplina espiritual del estudio. La lectura formativa no se preocupa por cantidad. En cambio, la lectura informativa es lineal, mientras la lectura formativa es profunda, profundiza en el texto. La meta de la lectura informativa es dominar el texto. El objetivo de la lectura formativa es que el texto nos domine a nosotros, a los lectores. En la lectura formativa el texto no es un objeto que nosotros controlamos. Nosotros somos aquel objeto que es moldeado por el texto. Eso es precisamente lo que estamos buscando aquí. Llegar a la Biblia, a esta disciplina, con este propósito, con esta actitud que nosotros vamos a poner totalmente a un lado nuestra propia agenda y entrar en la presencia de Dios, en un encuentro con Él y dejar que Él nos enseñe claramente cuál es su agenda para el mundo y para nuestras vidas. El estudio es una disciplina mediante la cual nosotros habilitamos la mente. Queremos enfocar esto. Estamos empezando nuevamente en las disciplinas, siempre enfocando la parte interna de nuestro ser, la mente, el corazón y esas cosas, porque el cambio, la transformación que Dios quiere darnos es desde adentro hacia afuera. Y no viceversa, o no solamente en la parte de afuera. Entonces, para que haya un cambio en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, en nuestro modo de vivir, según el apóstol Pablo en Romanos 12, versículo 2, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar nuestras mentes y sustituir la mente nuestra, o la mente de Cristo, mejor dicho, por la nuestra. Entonces, la disciplina es el estudio es una disciplina mediante la cual nosotros habilitamos la mente para mover en cierta dirección. ¿Cuál es esa dirección? ¿Hacia qué queremos que la mente se mueva? Hacia Dios, hacia sus pensamientos, sobre sus caminos. Entonces, disciplinamos la mente repetida y regularmente hacia ciertas maneras de pensar acerca de Dios y las relaciones humanas. En esta disciplina dejamos que el texto nos controle a nosotros y que sea un lugar de encuentro con Dios. Leemos atentamente
no tratando de abarcar la mayor cantidad de material posible en el menor tiempo, sino sondeando las profundidades de las Escrituras para que a su vez el Espíritu de Dios por medio de la palabra nos sondea a nosotros y a nuestro ser. O sea, nuestra meta es ser completamente controlados por Dios para el cumplimiento de sus propósitos en nosotros y por medio de nosotros. Vamos a mirar algunas cosas en la Biblia ahora mismo. Por ejemplo, vamos a empezar en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Y aquí notamos que Jesús dice algo importante para todos sus discípulos. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, pretendemos ser discípulos de Jesucristo. ¿No es así? Y Él dice, Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué interesante. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es una marca, una cualidad de los discípulos de Jesucristo? Según lo que Él dice, es el permanecer en su palabra. ¿Y cómo permanecemos en su palabra si no la conocemos? Y no es conocerla por encimita, sino profundamente. Tenemos que conocerla profundamente para permanecer en ese camino, para permanecer en esa relación y ser lo que Jesús quiere. Así que el comprender la Biblia requiere cierto esfuerzo de nuestra parte. Pero debemos de recordar que la Biblia es de Dios. La Biblia ha sido enviado por Dios a nosotros para comunicar cosas profundas acerca de Dios directamente a nosotros, los hombres. Él quiere comunicarse Él mismo a nosotros. ¿Cómo es Él? Lo que Él hace y por qué lo hace. Y la Escritura tiene una relevancia misteriosa en nuestras vidas, aunque no siempre nosotros lo reconocemos, pero se aplica, es pertinente a nuestras vidas cotidianas. La palabra de Dios nos confronta con la verdad sobre nosotros mismos, mejor que cualquier otra fuente, cortando al corazón de las cuestiones más importantes y fundamentales de la vida, y poniendo en claro el camino del crecimiento espiritual. De hecho, la Biblia es un libro mucho más práctico que muchas personas piensan. En 2 de Timoteo encontramos el pasaje muy conocido que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios por lo menos cree que lo que Él está diciendo a nosotros es de importancia, que puede tener un efecto positivo en nosotros, que puede dejarnos enteramente preparados para todo lo que Él quiere de nosotros en esta vida. Moisés era el líder de Israel en sus primeros años formativos como una nación. Y el libro de Deuteronomio relata varios discursos de Moisés, lo que él dio a la nación un poco antes de su muerte. En estos discursos, Moisés recordó a las personas de algunas de sus experiencias como pueblo de Dios y lo que debían haber aprendido de esas experiencias. Una cosa que Dios había hecho para formar a su pueblo era separarlos por varias décadas de todas las maneras de cultivar su propia comida. Estaban vagando en el desierto, ¿verdad? No estaban estables, no se quedaban mucho tiempo en un sitio, no podían arar y sembrar semilla y luego cosechar cosas. Tenían que depender de Dios para todas sus cosas, para proveer su bebida, su agua y también su comida.
Dios los obligó a contar con una comida extraña que ellos no conocían, llamada maná. Una cosa que aparecía cada mañana sobre la tierra como el rocío. Y les dijo también que no podían recoger una gran cantidad. Tenía que salir cada día y recoger la comida de ese día nada más. Estaba tratando de enseñarles algo. Y Moisés hizo hincapié en la lección que Israel debía haber aprendido mediante esa experiencia. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, encontramos las palabras de Moisés al pueblo. Deuteronomio 8, versículos del 1 al 4. Aquí Moisés les dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Qué está diciendo Moisés al pueblo en este discurso? Aquí, ya después de los 40 años de vagar en el desierto, está Moisés con una nueva generación de personas, porque la generación pasada pasaron los 40 años vagando para que murieran allí. Dios les dijo: ustedes, por su rebeldía, por su desconfianza, por su falta de fe, por su idolatría, por todo lo que han hecho, no van a entrar a poseer la tierra prometida. Van a vagar 40 años en el desierto. Y todos sus cuerpos quedaron tendidos ahí. Sus hijos que nacieron son los a quienes Moisés ahora se dirige y les recuerda de la ley. Les da la ley la segunda vez y les dice: mire, esto es lo que ustedes deben de haber aprendido en estos 40 años. Deben de haber aprendido en la lección del maná, de depender de Dios, de reconocer que la comida física no es el todo de la existencia humana, de reconocer que necesitamos de Dios, de su palabra, y que Él cumple sus promesas. Él es fiel. No faltó un día de comida en todos sus 40 años. Y para que vean, en esos 40 años no se envejeció sobre ustedes su ropa. Sus pies no se hincharon. Todo les ha ido bien, no por casualidad, sino porque Dios ha estado acompañándoles y guiándoles y ha sido fiel. ¿Qué piensan de esta lección? ¿Podemos nosotros sacar algo de ahí? ¿Es lo que Moisés está diciendo al pueblo algo pertinente a nosotros en nuestros días? Porque vivimos muchos siglos apartados, separados de ellos, y en una distancia física también muy grande. La mayoría de nosotros vivimos en el otro lado del mundo, no en el Medio Oriente. Así que, ¿pueden estas cosas aplicar a nosotros también? Creo que sí. Creo que sí. Muchos siglos después de Moisés, parece que Jesús creía lo mismo y parece que Jesús había leído los discursos de Moisés. Porque ¿qué es lo que encontramos en Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11? Encontramos a Jesús en el desierto, siendo tentado por Satanás. Y encontramos que Jesús responde
ante las tentaciones de Satanás citando Escritura. Vamos a mirar rápidamente Mateo capítulo 4. Vamos a leerlo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 años y 40 días y 40 noches, no años, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te dará si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Lo que quiero notar aquí es que Jesús cita en varias ocasiones palabras de Moisés en Deuteronomio. Seguiremos enfocando este punto en nuestra próxima sesión.